Hola, 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 preciosuras. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo aquí, en nuestro rinconcito de YouTube. Yo soy tu nombre del canal, y me emociona muchísimo tenerlos una vez más por aquí. De verdad, me hacen el día. Cada vez que veo sus comentarios, sus me gusta, y sé que están disfrutando del contenido, me siento inspiradísima a seguir creando para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que tiene que ver con corazones latiendo a 1000 por hora, miradas que lo dicen todo y por supuesto, una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Pero no solo vamos a hablar de su belleza y talento, que ya sabemos que le sobran por favor, sino que vamos a analizar un aspecto crucial de su personalidad que honestamente, a mí me parece súper inspirador y que quizás pueda ser un poco exigente. Y es que ¿a quién no le intriga la vida amorosa de una estrella? Más aún cuando esa estrella irradia tanta energía y pasión como Demet. Así es, hoy vamos a hablar del amor total de Demet Özdemir y cómo su exigencia en este terreno puede impactarnos a nosotros. Porque sí, señoras y señores, Demet no se conforma con poquito. Ella va por todo, busca la conexión genuina, el amor que te sacude hasta el alma y que te hace querer ser la mejor versión de ti mismo. Un amor que no solo te complementa, sino que te desafía, te inspira y te hace crecer como persona. Un amor que te impulsa a alcanzar tus sueños y a superar tus miedos. ¿Quién no quiere eso? Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, darle mucho amor a este vídeo con un buen me gusta. Créanme que su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos al grano. Que la espera se hace eterna y tenemos mucho que analizar. Demet Özdemir, más allá de ser una actriz talentosísima, una bailarina increíble y un ícono de la moda, es una mujer con una visión muy clara de lo que quiere en el amor. Ella no busca una relación superficial o un romance pasajero. Ella busca un amor total. ¿Y qué significa esto? Significa compromiso, honestidad, respeto mutuo y sobre todo, una conexión profunda que vaya más allá de la atracción física. Una conexión que se construye día a día con pequeños detalles, con conversaciones significativas, con apoyo incondicional y con la voluntad de superar juntos los obstáculos que la vida les ponga en el camino. Ella misma lo ha manifestado en varias entrevistas, para ella, el amor es un pilar fundamental en su vida y no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Y aquí es donde entra la parte exigente que, ojo, yo no lo veo como algo negativo, sino como una señal de autoestima y de saber lo que uno vale. Es una demostración de que se conoce a sí misma y sabe lo que necesita para ser feliz. Y eso, mis preciosuras, es admirable. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos conformado con relaciones mediocres por miedo a estar solos, por complacer a los demás o simplemente por no tener el valor de decir, esto no es suficiente para mí? ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestra propia felicidad en aras de mantener una relación que, en el fondo, sabemos que no nos llena? Demet, al parecer, no tiene ese problema. Ella sabe lo que quiere y no tiene miedo de exigirlo. Y eso, amigas y amigos, es una lección que todos podemos aprender. Y es que al final del día, ¿qué es lo que realmente buscamos en el amor? ¿No es acaso una persona que nos ame tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos? Una persona que nos apoye en nuestros sueños, que nos impulse a crecer y que nos haga sentir seguros y amados. Una persona que sea nuestro compañero de aventuras, nuestro confidente y nuestro mejor amigo. Demet, al parecer, busca todo eso y mucho más. Ella busca un amor que la inspire, que la motive y que la haga sentir viva. Su exigencia en el amor, a mí, me parece que se basa en la reciprocidad. Ella da todo en una relación y espera recibir lo mismo a cambio. Y no me refiero a regalos caros o grandes gestos románticos, sino a la reciprocidad emocional, a la atención, al cuidado y al compromiso. Ella necesita sentir que su pareja está invirtiendo en la relación tanto como ella. Necesita sentir que es valorada, respetada y amada incondicionalmente. Y es que el amor no se trata solo de recibir, sino también de dar. Se trata de construir una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y la comunicación.
Se trata de estar ahí el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos. Se trata de apoyarse mutuamente en los sueños y de celebrar juntos los logros. Algunos podrían decir que es demasiado exige. De que está pidiendo demasiado. Que el amor perfecto no existe y que debemos conformarnos con lo que tenemos. Pero yo creo que en realidad, está poniendo un estándar alto para sí misma y para las personas que la rodean. Y eso no es algo malo, al contrario, es algo admirable. Porque cuando uno se conforma con menos de lo que merece, está renunciando a su propia felicidad. Porque cuando uno se ama a sí mismo y sabe lo que vale, no se conforma con migajas. No se conforma con un amor a medias. Uno busca un amor total un amor que te llene por completo, que te haga feliz y que te haga sentir vivo. Un amor que te haga sentir que eres la persona más afortunada del mundo. Y aquí es donde su exigencia puede impactarnos a nosotros. Porque nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Estamos conformándonos con menos de lo que merecemos. Estamos aceptando un amor a medias por miedo a estar solos. Estamos siendo honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente queremos y necesitamos en una relación. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en nuestras relaciones? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros mismos? Demet nos muestra que no está mal ser exigentes en el amor. Que no está mal pedir lo que queremos y necesitamos. Que no está mal alejarnos de las relaciones que no nos hacen bien. Que no está mal priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar emocional. Nos enseña que merecemos un amor que nos haga sentir plenos, felices y amados. Y ojo, esto no significa que debamos ser perfectos o que debamos exigir perfección de nuestra pareja. Todos tenemos nuestros defectos y cometemos errores. Pero sí significa que debemos buscar una relación basada en el respeto, la honestidad y el compromiso mutuo. Una relación en la que ambos estemos dispuestos a trabajar juntos para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Una relación en la que ambos nos sintamos libres de ser nosotros mismos. En resumen, el amor total de Demet Özdemir no es solo una búsqueda romántica, sino una declaración de autoestima y una invitación a la reflexión. Nos recuerda que merecemos un amor que nos haga sentir plenos, felices y amados. Nos invita a no conformarnos con menos de lo que merecemos y a ser honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente queremos y necesitamos en una relación. Nos anima a ser valientes y a luchar por el amor que nos merecemos. Es una lección valiosa que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Aprender a amarnos a nosotros mismos primero, para luego poder amar a otra persona de manera sana y completa. Aprender a establecer límites claros y a no tener miedo de alejarnos de las relaciones que no nos hacen bien. Aprender a priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar emocional. Aprender a comunicarnos de manera efectiva con nuestra pareja y a expresar nuestras necesidades y deseos. Porque al final del día, el amor es un regalo precioso que debemos cuidar y valorar. Y merecemos un amor que nos haga sentir como si estuviéramos viviendo un cuento de hadas, un amor que nos inspire a ser la mejor versión de nosotros mismos y un amor que nos dure para siempre. Un amor que nos haga sentir que somos capaces de conquistar el mundo. Y creo que Demet Özdemir con su amor total nos inspira precisamente a eso, a buscar ese amor que lo cambia todo, ese amor que te hace sentir vivo y ese amor que te llena el alma. Nos anima a no conformarnos con menos de lo que merecemos y a luchar por el amor que soñamos. Además, analicemos un poco más profundamente el contexto en el que Demet ha expresado estas ideas sobre el amor. Recordemos que su vida, como la de cualquier figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada relación, cada rumor, cada declaración se magnifica y se convierte en tema de conversación. En este entorno, tener claridad sobre lo que se busca en el amor y mantener un estándar alto se vuelve aún más importante como una forma de protegerse y de mantenerse fiel a sus propios valores. Pensemos también en la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo se ven afectadas por la fama, la distancia, las agendas apretadas y la presión constante. En este contexto, buscar un amor total que ofrezca estabilidad, comprensión y apoyo incondicional se convierte en una necesidad para mantener un equilibrio emocional y personal. Así que, preciosuras, la exigencia de Demet en el amor no es solo una cuestión personal, sino también una forma de navegar un mundo complejo y exigente. Es una manera de proteger su corazón y de asegurarse de que cualquier relación en la que se involucre sea realmente valiosa y significativa.
Bueno, preciosuras, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del amor total de The Method de Mir? ¿Creen que es demasiado exigente o que tiene razón en buscar lo que quiere? ¿Se identifican con su visión del amor? Déjenme sus comentarios abajo. Oh, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son súper importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayudarían muchísimo si le dan me gusta a este vídeo, lo comparten con sus amigos y se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me llenan de alegría y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, preciosuras, no se conformen con menos de lo que merecen. Ustedes valen oro.